Ahora le agradecemos a Martín Zurita, que es titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, que nos atienda. Martín, Gustavo Sacañino te saluda. Nuevamente gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, te convocábamos por estos aumentos que se van a dar. Tiene que ver con los establecimientos educativos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, un 5 y un 7% respectivamente. Colegios privados con subvención estatal que van a aumentar la cuota en agosto. Además de explicar esto, te pregunto cuál es la situación hoy por hoy, teniendo en cuenta una economía muy tambaleante, muy insegura y con mucha incertidumbre, Martín. Sí, efectivamente, tal cual lo que comentás, el aumento en la provincia es del 7% para las escuelas subvencionadas y en la ciudad 5%. Esto se da en el marco de que entre el 80 y el 90% de lo que conforma la cuota de un colegio privado tiene que ver con el costo laboral. Al haber aumentos en los salarios de los docentes, eso se va trasladando a la cuota y bueno, por eso tenemos prácticamente, salvo el mes pasado, en la provincia de Buenos Aires tuvimos 2 años seguidos de aumento y lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde también el mes pasado hubo aumento de cuota. Así que esto nos lleva a un análisis donde hay una morosidad aproximadamente del 12%, es un término alto, también que el año pasado tuvimos un poco más, inclusive hubo picos del 20%, pero bueno, desde las escuelas tratamos de sostener nuestros proyectos educativos con mucho esfuerzo, poniendo el hombro y tratando de ayudar en lo que se puede. También valoramos que las familias hacen un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada, porque no te aumenta solamente los valores de la educación privada, sino todos los valores de la economía. Entonces, bueno, hay un esfuerzo, un sacrificio en contextos socioeconómicos complicados como estamos atravesando en los últimos tiempos, ¿no? Así que eso se valora y también desde las escuelas se pone el hombro en lo que se pueda. No todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera, ¿no?, para sostener también los proyectos educativos. Sí, Martín, a propósito de la asistencia del Estado, la subvención del Estado a nivel nacional y provincial, ¿hay alguna diferencia? ¿Se ha mantenido? ¿Existieron recortes? No. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el sistema de aportes del Estado se sigue manteniendo. Ajá. Es un sistema que lleva ya muchísimos años Sí. y que es la razón de ser de las escuelas, porque en definitiva si eso se cambia, se cambiaría la matriz de la gente que asiste y no podría sostenerse ninguna escuela, ¿no?, de las que tienen aporte estatal. Así que eso no tiene variaciones, los estados cumplen como corresponde, el pago en tiempo y forma. En eso no tenemos ningún tipo de modificación. Lo que sí hubo una modificación fue a nivel nacional en los famosos vouchers educativos que se Sí, lanzaron en el mes de mayo, sí. que iba a ser por 3 meses y se anunció ayer, se publicado en el Boletín Oficial, que se prorroga. Nosotros habíamos pedido desde IEDVA y desde la Junta Nacional de Educación Privada que se prorrogue esto hasta fin de año. Bueno, de hecho se ha prorrogado hasta diciembre. El único tema es que no se va a actualizar el monto, ¿no? Y sabemos con la inflación que hay que la plata va perdiendo valor. Sí. Pero bueno, sí se va a prorrogar hasta el mes de diciembre. Las familias que cobraron el voucher en mayo, junio y julio lo van a cobrar hasta diciembre. No se va a actualizar ese monto, va a ser el mismo y no tienen que hacer ningún trámite, sino que van a seguir en la misma cuenta del CBU que ellos habían registrado, recibiendo el mismo importe. Sí, Martín, dos preguntas respecto a esto. Tengo entendido que no se van a permitir nuevas inscripciones. Digo, si esto se prolonga hasta fin de año, teóricamente alguien dirá, bueno, se abrirá la ventana para hacer nuevas inscripciones. Creo que no. ¿Y en qué porcentaje este voucher cubre la cuota? Bueno, son dos preguntas muy importantes. Primero, para aclarar a la audiencia, lo que comentás es así. No va a haber nuevas inscripciones, por lo tanto las familias que no se inscribieron en el plazo que correspondía, que era todo el mes de abril y los primeros 15 días de mayo, no van a poder anotarse ahora. El programa ya está cerrado, o sea que hubo 1 millón de alumnos que se registraron sobre un total de 2 millones que se había pensado originalmente el programa, o sea que ahí hubo una falla de comunicacional, calculo, no sé, porque hubo mucha gente que pudiendo haberse anotado,
no se anotó. Por eso también el presupuesto que ya estaba asignado se pudo prorrogar hasta diciembre, cuando originalmente eran los 3 meses, porque estaba pensado para un universo mayor, y como no se cubrió, bueno, ese dinero es distribuido de alguna manera en los que se habían inscriptos. Sí. Eso por un lado, la pregunta esa de si se va a abrir la inscripción a otros, no. Y la otra pregunta que me habías hecho, el monto, ¿no? El monto, sí, ¿qué porcentaje? La relación, perfecto. Sí. Bueno, esto también es importante porque cuando uno hablaba de los vouchers decía es la mitad de la cuota, pero siempre se aclaraba que por ahí mucha gente no lo entendió de esa manera, que era la mitad de la cuota programática, que es la cuota base. ¿Sí? Es la cuota que vos habrás recibido en la grilla con los valores que se cobran en las escuelas que tienen subvención, Sí. que es la cuota base sin contar con todo lo extra programático, etcétera. Sí. O sea que, por ejemplo, una escuela del 100, que la cuota base es de 20.000, el voucher era la mitad de eso, o sea, 10.000. Claro. Por ahí la escuela no te cobra 20.000, te cobra más porque tiene media jornada extendida, porque tiene materias extraprogramáticas, y capaz que la cuota te la cobra 40, que no quiere decir que ibas a recibir 20, sino que recibías el 50%. En promedio, estábamos analizando, más o menos en la provincia de Buenos Aires fueron 12.000 pesos promedio. Provincias como San Luis, 25.000, que fue el tope máximo. Y provincias como Entre Ríos, que fue lo mínimo, 5.000 de promedio, lo que han recibido. Eso dependía mucho de cada jurisdicción. Martín, esos de 12.000, ¿qué significa en la cuota que se paga en la provincia de Buenos Aires? Tengo entendido que hay subvención que va de un 100 a un 40%, por eso también difiere, claro, ¿no? Difiere, porque no es que a todos fue 12.000, sino que, te digo un promedio, ¿no? Porque hay escuelas, hay familias que han recibido más, y hay familias que han recibido menos. O sea, por eso implica el 50% de la cuota programática, que, ojo, te estoy hablando a valores, tomaron en el gobierno nacional valores de diciembre de 2023. Ya hoy la cuota es muy diferente, porque hubo desde diciembre de 2023 hasta ahora, hubo 5 aumentos de cuotas. Claro. ¿Entendés? Entonces, y no se fue actualizando ese monto, el monto quedó congelado. O sea que hoy es un porcentaje bajo respecto a lo que es la cuota, pero bueno, mira, toda ayuda sirve, ¿no? En un contexto difícil a nivel económico sirve. Nosotros nos hubiese gustado que sea diferente, nos hubiese gustado también que escuelas que tienen menos del 75% de subvención entren, o escuelas que no tienen subvención, pero que hay muchas familias que la necesitan también. Pero bueno, es como que esto es lo que se ha ofrecido, lo que se ha establecido, y nosotros apoyamos siempre lo que sea una ayuda para las familias, y para nuestro sector, por supuesto que lo vamos a apoyar. Todo es mejorable, esperemos que el año que viene, si se mantiene una decisión de este estilo, tenga otras características. Martín, esa cuota tiene un tope, digo, porque este 50%, como bien explicaba vos, de un arancel de jornada simple, que no se incluye en otras actividades extracurriculares, ¿tiene un tope? Por ejemplo, ¿se va a pagar hasta cierto porcentaje? Se hablaba de 25.000 pesos, pero ¿por qué? No dice la normativa hasta 25.000 pesos, porque siempre la normativa te dice hasta el 50% de la cuota base. Claro. Lo que pasa es que la cuota base más alta del país la tenía la ciudad de Buenos Aires, que era 25.000 pesos, ¿no? Entonces se tomaba ese como referencia. Pero bueno, como no se actualizó, o sea, la familia que más puede llegar a recibir es 25.000, no quiere decir que todas las familias reciban ese monto, sino que algunas, en algunos distritos, en algunas escuelas, recibirán eso, y otras no, porque acordate que es solo para las escuelas que reciben en más del 75% de subvención, ¿no? O sea, acá quedan afuera muchas escuelas, y bueno, las que tienen el 80, el 100% de subvención, las cuotas bases son bajas. Claro, según ese número, la cuota no tendría que superar los 50 y pico mil pesos, ¿no? Exactamente, así es. Y hoy por hoy hablamos de qué números respecto a cuotas mínimas y cuotas máximas en el nivel inicial, en la primaria, la secundaria, a nivel superior, todos los niveles de enseñanza, más o menos, para tener una idea, Martín.
Mira, es muy variable, porque como vos bien explicabas, hay distintos porcentajes de aporte. Entonces partimos de 20.000 pesos, las escuelas que tienen el 100%, y depende del nivel, y vas hasta los 130.000 pesos, siempre 130. hablando de los subvencionados, Sí. sin contar lo extraprogramático ni las jornadas extendidas o doble jornadas, ¿no? Estamos hablando del arancel base, que son las 4 horas de educación de un turno. Y después tenés escuelas no subvencionadas que tienen arancel libre, ¿no? Que el arancel tiene que ver con sus costos operativos. Entonces vos ahí tenés escuelas de 200.000 pesos, de 300.000, de 500.000, hay escuelas que cobran hasta 1.000.000 de pesos. Sí, la verdad que número bastante alto. A propósito, en algún momento se manejaba la información ante la posibilidad de poder pagar las cuotas por los aumentos, se pasaba de la educación privada a la educación pública, si bien es cierto que en muchos casos no había lugares y todo lo demás. ¿Esto se ha dado así? ¿Hay un porcentaje? ¿Se ha podido establecer? Mira, no hubo, la verdad que no hubo movimientos. Nosotros pensábamos que por la situación socioeconómica y demás, pero hubo un movimiento muy pequeño, no hubo una migración de escuelas privadas a escuelas del Estado. Esto te indica que, como te refería al comienzo, las familias hacen un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada, y las escuelas también lo hacen porque en este contexto hay mayor pedido de becas, bueno, la morosidad también hay que sostenerla, o pensar que una escuela también es una pyme, ¿no? Una escuela los números te tienen que dar para que vos puedas sostener el proyecto educativo. Entonces, no es una sociedad de beneficencia. La escuela tiene que tener ingresos asegurados para poder sostener su estructura. Tenés proveedores de servicios que aumentan permanentemente, tenés que pagar agua, gas, luz, tenés que pagar impuestos, tenés que pagar sueldos que también aumentan todos los meses. O sea, hay una estructura que mantener. Entonces, en ese contexto, uno por supuesto que tienen claro que no es como un comercio de venta de zapatos, ¿no? Estás ofreciendo un servicio que es ni más ni menos que la educación, con todo lo que ello implica, pero que para ofrecer justamente ese servicio los números se tienen que dar. De lo contrario ocurre como pasó, y lo has visto en distintos medios el año pasado, el cierre de varias escuelas. Sí, es cierto. Bueno, para finalizar, Martín, esto abre las posibilidades, según el movimiento de la economía, de los aumentos, que las cuotas puedan variar antes de fin de año. Sí, claro. Nosotros tenemos una dinámica que en los últimos 2 años, todos los meses, menos el mes pasado, las cuotas aumentaron. Entonces, porque hay una cuestión lógica, que los sueldos tienen que ir acompañando la inflación, ¿no? Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires da aumentos a los docentes, y está muy bien que sea así, para que no haya un atraso con respecto a la inflación, pero eso implica que automáticamente, cuando está el aumento, también tienen que aumentar las cuotas. Está bien. ¿Algo que haya quedado en el tintero, Martín, que le quieras contar a la gente? Bueno, no, creo que hemos repasado un poco la actualidad, los temas más importantes, por lo menos coyunturales. Da para otro día, si querés hablar un poco más por ahí los temas pedagógicos y académicos, que también son temas interesantes. Sí, sería lindo y es mucho más profundo, así que aceptamos y nos interesaría conversar de eso más adelante. Martín, por ahora te agradecemos tu tiempo y te mandamos un abrazo grandote. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires.